Buenos días, amigos. Siguiendo con el tema de los derivados y recomendando que cuando llegue la hora del programa ese de Al Rojo o de las mañanas de la 4, cortéis la televisión y os pongáis a ver este Periscope, que es 1000 veces más interesante que lo que dicen en los dos programas juntos. Y eso que lo vamos a decir en menos de 12 minutos. Los derivados es sin duda el primer problema de Europa, especialmente porque hemos podido comprobar que Alemania está cargada de derivados mortales, derivados que no tienen solución para el gobierno alemán. No puede resolver los problemas de su banca, aunque sean muy amigos de criticar las de los italianos, o sea, la banca italiana, o a la banca española, o a la irlandesa, o la portuguesa. Los alemanes siempre han sido así y no van a cambiar nunca. Son el verdadero enemigo de Europa en estos momentos. Vamos a catalogar un poquito, al margen de los derivados por un momento, cuáles son los problemas de Europa. El primero es, sin duda de ninguna clase, el que en Europa no haya dirigentes a nivel de presidente de gobierno, de ministro de Asuntos Exteriores o de Economía, con capacidad suficiente para entender los problemas que está viviendo Europa y el mundo en estos momentos. Hay un momento que nos preguntamos, ¿hay alguien listo en Europa para poder sacar esto adelante? ¿Hay alguna dirigente europea capacitada para resolver los graves problemas que asolan a Europa y al mundo? Nuestra contestación es que no. Al menos entre los políticos en ejercicio. Ya no digamos lo de Mariano Rajoy, que es de juzgado de guardia, fundamentalmente porque es el presidente del partido en estos momentos más corrupto de España. Al PP habría que ilegalizarlo y sacarlo fuera del arco parlamentario y que sus miembros, o quien fuera, formaran otro partido que defendiera la derecha de este país. Pero el Partido Popular debería ser ilegalizado sin dudas de ninguna clase. Ya está bien de tanta corrupción. Es que es ya una cosa sistémica. Entrar en el Partido Popular, ocupar un puesto en la administración y tener un departamento de inversión es casi que inevitablemente seas un corrupto. Esto no puede seguir así, ni el Partido Popular ni en ningún otro, porque cuidado, el Partido Socialista se pasó unos cuantos pueblos, los partidos nacionalistas también, y los nuevos partidos pues ya han metido entre sus filas a verdaderos golfos que desgraciadamente hacen poco bien para la marcha de la democracia española. Europa tiene grandes problemas con los derivados, porque no solo son los problemas de Alemania, que tiene unos cuantos bancos que suman seguramente entre todos ellos no menos de 150 billones con 12 ceros de derivados. Algunos monetarios, otros de commodities, pero sobre todo productos financieros que tienen la capacidad de cargarse a Alemania. Ya no digo el Banco Alemán, el Banco Central Alemán, sino Alemania. Y con Alemania el Banco Central Europeo, que no tiene capacidad para inyectar 70 o 100 o 150 billones de euros sobre la mesa para salvar al Deutsche Bank alemán. Los derivados, para el que no los conozca, ya hemos dicho que empezaron como una especie de seguros, como una especie de opciones para garantizar que si había cambios de los tipos de cambio, de los tipos de interés, uno pudiera cubrir una operación comercial, una operación de simplemente de plantar una cosecha y luego poder recuperar lo que había invertido. Empezaron así y estos derivados son necesarios, pero luego hay otros derivados, los famosos CDS, los famosos over the counter, o sea, contratos bajo la mesa sin ningún tipo de transparencia, los CDOs, los OTP, los CDS de CDS, en una palabra, miles y miles de productos financieros creados para el desastre de la humanidad por los señores que se le dedican teóricamente
a financiar a las empresas y a los particulares a lo largo y ancho del mundo. Desde 1980 ha sido un desastre total, porque los derivados se han convertido en instrumentos especulativos y hoy ya no se salva nadie. Y no obstante, desde este programa intentaremos ver qué soluciones hay, aunque no será en el día de hoy. Estados Unidos tiene también 5 grandes bancos con unos paquetes de derivados del orden de 300 billones de dólares. Dicen, porque aquí es imposible saber las cantidades exactas, que el 80% de ellos tienen que ver con operaciones de modificaciones de tipos de interés a la baja, un interés que en un momento determinado, en 2008-2009, fue muy importante para Estados Unidos. Pero tenemos serias dudas de que sea así, y tenemos también serias dudas de que Estados Unidos no esté haciendo ninguna pirula en el sentido de que se esté quedando la Reserva Federal los derivados de los grandes bancos americanos. Pero aún así el problema ahí está. La verdad es que a la gente le resulta difícil entender que una economía mundial que mueve como mucho 75 billones de dólares se encuentre con que cada año se mueven en el mundo adelante de 2.000 a 3.000 billones de los de 12 ceros solo en operaciones financieras. Y es que en un momento determinado las grandes empresas, que normalmente son las propietarias también de los grandes bancos, consideraron que era más sencillo ganar dinero a través del sector financiero que sudando y trabajando o bien en el campo, o bien en la empresa, o bien en el monte, que indudablemente costaba mucho más generar resultados. Los banqueros han hecho un daño a la humanidad que solo se podría resolver tomando decisiones drásticas, seguramente decisiones en las que la idea del jubileo se convertiría en una idea muy importante para resolver los problemas, pero nunca podría resolverlos todos y desde luego había muchos damnificados. Pudiera llegar a ocurrir que muchos pensionistas se quedaran sus pensiones definitivamente para siempre y que a los 70 y tantos años tuvieran que volver a trabajar. Este es el problema que han creado los derivados debido a unos banqueros indecentes, indeseables, verdaderos delincuentes que deberían ser procesados y condenados, que dicen que no podemos eliminar los derivados financieros ni los productos financieros porque si lo hacemos el crecimiento mundial disminuirá o quedará estancado. Mentira todo ello. Los instrumentos financieros, como demostró un antiguo presidente de la Reserva Federal, no han creado absolutamente nada. Si hay verdaderos imbéciles en el mundo civilizado, estos son los banqueros. No han creado nada nuevo. A lo máximo que han llegado a crear los cajeros de los bancos. En 50 años no ha habido otra tecnología, otra invención que mereciera la pena en los bancos que no fuera esta. Lo más grave es que los bancos, los grandes banqueros, no entienden lo que se cocina dentro de sus bancos. Y esto es un problema muy serio. Si los banqueros no entienden lo que se cuece dentro de sus bancos, imaginen lo que saben los políticos, como por ejemplo Rajoy, que no tiene pajoletera idea de economía, ni pajoletera idea, en un momento en que lo económico es fundamental en la vida política de Europa y de Occidente. Igual que los políticos y los banqueros, tenemos a los periodistas. Y de ahí que os diga que dejéis de ver los programas de tertulianos económicos porque no dicen más que sandeces o mentiras. Unos sabiendo que mienten, otros porque sencillamente no tienen ni pajoletera idea, que es lo que les está ocurriendo a todos aquellos que dejaron de estudiar economía hace ya 10 años. La economía ha cambiado, el mundo ha cambiado, tenemos un embolado impresionante y requiere solución. Y la solución no es precisamente fácil. Decía que el problema de Europa es que es un continente vasallo de Estados Unidos. La Unión Europea no la crearon los europeos. En realidad la diseñaron los americanos y los europeos, como siempre, fueron unos vasallos de los americanos que se limitaron a cumplir lo que ellos decían, creando
primero la unión del carbón y el acero y posteriormente la Unión Europea, pero siempre bajo órdenes americanas. Lo más guarro de todo lo que estamos viviendo en estos momentos, ser vasallo es malo. Pero cuando un presidente de la Comisión Europea como Barroso, que ha estado siempre a las órdenes de la señora Merkel y compañía, asume las funciones del Goldman Sachs, el banco dirigido por el presidente más golfo de todos los banqueros del mundo. Repito, si el señor Barroso, que ha estado trabajando para la Comisión Europea, ahora se pone a las órdenes de Goldman Sachs para defender los intereses de Goldman Sachs en Europa, originados por los problemas del Brexit, nos encontramos en que lo de las puertas que hablábamos tantas veces, de que la gente pasa de la política a la banca, de la banca a la política, de la política al golferío, del golferío al narco, del narco a lo que les da la gana, que esas puertas por las que pasan los políticos y los economistas y todos aquellos que tenemos comprados en esta Europa, resulta que lo de Barroso es ya espectacular e impresentable. Es imposible que un señor que ha trabajado para la Comisión Europea de presidente hoy día esté trabajando a las órdenes del banco más golfo de Occidente. Así de claro. Más problemas que tenemos en Europa y que tenemos, de los que iremos hablando, es la ingente deuda que existe en Alemania, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en España, en Irlanda, etcétera, etcétera. Todos los países están súper endeudados. Nunca podrán pagar sus deudas. Unos por unas razones, otros por otra. Pero, por ejemplo, si Irlanda no paga su deuda, le hace un agujero a unos cuantos países europeos. Si Italia no paga su deuda, le hace un agujero muy importante a Alemania e incluso a España. Si España no paga su deuda, se carga la banca alemana, la banca francesa, la banca del Reino Unido y hasta casi la banca americana. Estamos entonces en un mundo en que la deuda es tan ingente que no se puede pagar. Pero nuestros políticos no nos hablan de eso. Como mucho echan una bronca a aquellos que dicen que hay que hacer una quita de la deuda. Pues claro que hay que hacer una quita de la deuda, pero no la de España. Hay que hacer una quita de la deuda alemana, de la deuda francesa, de la deuda italiana y la deuda de los Estados Unidos. Todos tendrán que hacer quitas porque esto es imposible de mantener con el crecimiento que han mantenido las deudas en los últimos tiempos. Pero más grave que todo eso es que las deudas en estos momentos que emiten los estados se hace con tipos negativos, es decir, que los fondos de pensiones que tienen que invertir obligatoriamente en deuda tienen que pagar dinero por comprar esa deuda. Con lo cual, eso que he apuntado al principio debido a los derivados, también lo podemos considerar simplemente a la compra de deuda. Es decir, los fondos de pensiones están pagando un impuesto anual que en 25 años acabará con los fondos y, por lo tanto, los pensionistas se quedarán con un palmo de narices y tendrán que pensar a ver cómo sobreviven en un mundo que ha hecho crack, especialmente sus fondos de pensiones en los que ellos confiaban. Más problemas de Europa, indudablemente, son los que generó el euro. El euro es una moneda criminal, entre otras cosas, porque forma parte de una serie de estados tan divergentes, que jamás llegarán a acercarse unos a otros. La política monetaria hoy día está en manos del Banco Central Europeo, con lo cual se nos ha quitado a cada uno de los estados. Los estados ya no tenemos soberanía. O sea, un estado que no puede manejar la política monetaria, los tipos de cambio, los tipos de interés, eso ya no es un estado ni es nada. Y el Mariano Rajoy seguirá diciendo mentiras y sandeces porque, entre otras cosas, no acaba de entender que lo único que está haciendo es vivir del cuento. Porque España hace mucho tiempo que perdió su soberanía con el amigo José Luis Rodríguez Zapatero. Nuestro problema es que el señor Rivera apoya a Europa, a una Europa que está no en decadencia, sino que se está hundiendo a una velocidad impresionante, y ya no digamos Pablo Iglesias, que no sabe absolutamente, no sabe hacer la O con un canuto cuando se trata de hablar de temas económicos. Por lo tanto, tenemos un buen problema en Europa y tenemos un buen problema en España. A mí personalmente, lógicamente, se me ocurre que podemos mejorar algo si pudiéramos tener unos Estados Unidos de Europa. Pero ¿quién cree que Alemania
está dispuesta a crear unos Estados Unidos de Europa. Ni lo creo yo, ni lo cree nadie con sentido común, ni lo cree nadie que sepa los estragos que ha cometido Alemania en los últimos 100 años. No puede haber Estados Unidos de Europa, no puede haber unión fiscal. La unión monetaria es una farsa porque en realidad aquí el único que corta el bacalao se llama Draghi, y no por lo que él hace, sino por lo que le ordenan la Reserva Federal y el Banco de Pagos de Basilea. Draghi no depende de él, depende de terceros. Y nosotros dependemos de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y de la Unión Monetaria Europea. Nuestros dirigentes, maldito para lo que hace falta. Yo no sé por qué la gente está preocupada por tener o no tener gobierno. Estamos muchísimo mejor, y lo digo aquí, para que no haya dudas, estamos muchísimo mejor sin gobierno. Porque al menos, mientras no hay gobierno, tienen más dificultades para robar, como se ha venido robando en los últimos 30 años. Por lo tanto, no os preocupéis si hay que repetir elecciones. Llegará un momento que la gente se cansará y no pueda seguir otras elecciones y otras y otras. No, habrá un momento que la gente dirá, esto no funciona. El régimen que se creó en el año 1978 con una constitución determinada no sirve para nada, no es capaz ni de conformar gobiernos. En este contexto es en el que estamos en estos momentos. Y vuelvo a insistir para terminar. No veáis televisiones dirigidas por verdaderos ineptos. Los trillizos de oro de la televisión española, el amigo Ferreras, el amigo Ruiz y el amigo Iñaki de la noche de los sábados, son perniciosos para los españoles porque no sirven más que para mentir y para que unos tertulianos ineptos riñan con otros tertulianos más ineptos todavía. Es una vergüenza ver estas televisiones que no nos dicen la verdad, ni lo que ocurre ni lo que va a pasar. Porque nuestros bancos están quebrados, nuestros periódicos están quebrados, nuestras televisiones dirigidas por verdaderos inútiles están quebradas, nuestro gobierno está quebrado y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ir pensando no solo por nosotros sino también por Europa en ver qué se puede hacer para que Europa no acabe con todos nosotros, especialmente por culpa de los derivados. Saludos a todos amigos. Buenos días de un jueves agradable en Madrid desde hace unos cuantos días.